Bendiciones, estamos viendo estudios sobre el libro de Mormón y documentos oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como el Evangelio de Jesucristo y el Plan de Salvación. Aquí los tengo, estos documentos en inglés, pero yo tengo acceso al español y a través del sitio oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a ver un punto acerca de que, como pregunta, para ser Dios, ¿tendría el Dios de este mundo ser humano primero para ser Dios? ¿Qué dice la Iglesia de Jesucristo, los Santos, los últimos días? Vamos a ver un artículo aquí que dice, el Dios de este mundo antes de ser Dios era un hombre. Dios es un hombre exaltado que necesitaba ciertas cosas para poder ser Dios. Y eso lo podemos encontrar en un libro de James Talmage, Articles of Faith, página 430. Es un escritor de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. Otra vez, James Talmage, Articles of Faith, Artículos de Fe, página 430. Ahora no sé si está eso disponible en español, pero traducido al inglés. Vamos a ver, la posición cristiana es bien clara. El Dios de este mundo es el Dios de todos los mundos, creó el universo. Él nunca fue hombre en necesidad de ser Dios. Dios siempre existía y nunca necesitaba nada. Es el punto cristiano. Vamos a ver otro punto. ¿Tiene el Padre un Padre? O sea, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días dice que el Padre Celestial tiene un Padre Celestial antes de él. Dios el Padre tiene un Padre quien él siguió como Jesús siguió a su Padre para ser un Dios. En un libro de Fielding Smith, que es un escritor oficial de los Santos de los Últimos Días, que se titula The Teachings of the Prophet Joseph Smith, o sea, la enseñanza del profeta Joseph Smith, página 373, edición 2002, dice que nunca había ni hay un Padre antes del Padre, Hijo y Santo Espíritu. No hay otro Dios antes de Dios. Él no es tan débil que perdón. No lo traducí mal. Entonces, esa es la posición cristiana. Lo que dice ese artículo, voy a traducir, el Dios del Padre tenía un Padre que seguía a Jesús y había seguido, como Jesús había seguido a su Padre para ser Dios. Es lo que dije al comienzo. Ese era el de donde saqué ese artículo. Entonces la posición cristiana oficial es esa. El Padre, Dios el Padre, nunca tenía un Padre. Y los tres siempre existían, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No había otro Dios antes. No es tan débil que necesitaba recibir consejo de otros para ser Dios. Dios siempre era Dios. Padre siempre era Dios, Jesucristo siempre era Dios y el Espíritu Santo siempre era Dios. Son Dios, un Dios. Nunca había otro Padre antes de Dios. Vamos a ver algunas escrituras que defienden esta posición. Ya leímos algunas antes, son bien similares. Salmo 92, antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ya leí Isaías 40, del 12 al 26, en unos videos antes, pero búsquenlo ahí acerca de que no había otro antes de Dios. Isaías 43:10 lo leí también. Romanos 11, del 33 al 36 dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insolables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ok, otro punto. ¿Necesita Dios una esposa para ser Dios?
¿Qué dicen los santos, la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días? O sea, los mormones. Que Dios necesitaba una esposa para ser Dios. Dios el Padre tiene por lo menos una esposa para ser exaltado a ser Dios. Por lo menos una esposa. Fueron nacidos todos los hijos de espíritus antes de tomar forma tangible de carne y huesos. Esto se encuentra en un escritor que se llama McConkie, McConkie, y el libro o el jornal es Mormon Doctrine, Doctrina Mormón, página 516 a 517. O sea, él escribió acerca de lo que escribió el segundo presidente de la Iglesia Mormón, Brigham Young, en el jornal de discursos 150, Gospel Principles, Principio del Evangelio, 15, 1997, la edición. Y también el himno popular de la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, que se llama Oh mi Padre, habla acerca de esto. Cristiano, la posición cristiana. Dios no necesitaba una esposa para ser Dios. No necesita consejo tampoco, Él es Dios. Primera Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios moraba sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuertísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a ver otra pregunta. ¿Existían humanos antes de esta tierra? Que es lo que dice la posición de los santos, la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Que los humanos existían antes de la vida en esta tierra. O sea, los humanos fueron nacidos primeros al Padre Celestial en el reino celestial antes de la vida en esta tierra. La perla de gran precio, Abraham 3, del 22 al 26, dice lo siguiente. Permítame un segundo, discúlpame que puse la versión en inglés, voy a buscarla. En la español, brevemente, del sitio web oficial, que me equivoqué aquí, puse la de inglés en vez de la de español, y en vez de traducirlo, porque son varios versículos, voy a ir directo al sitio de ellos, la perla de gran precio, Abraham 3, 22 al 26, que dice lo siguiente. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existieran el mundo, y entre todas estas había muchos de los nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellas, y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritu, y vio que eran buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hablaban con él, descenderemos pues a espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual estos pudieran morar. Y con esto lo probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor tu Dios les mandaré. Y a los que guarden su primer estado les serán añadidos. Y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado les serán aumentados gloria sobre las cabezas para siempre jamás. O sea, otra vez la posición de ellos que existían antes, los humanos.
Y los cristianos dicen que no, nosotros no existíamos antes, no fuimos creados antes. O sea, Dios es omnisciente, Él sabía todo, es omnipresente, o sea, está en todo lugar y todopoderoso, o sea, omnipotente. Él sabía todo ya de antemano, Él vive en el presente constante, en una dimensión fuera de nosotros, Él siempre es presente, sabe todo desde antes, o sea, viendo la historia humana ya del fin, ¿no? O sea, pero, o sea, Él sabía quién iba a, cuáles personas íbamos a existir, todo esto, pero la posición de la Iglesia de Jesucristo, los santos en los últimos días, dice que ya había sido creado antes y después nos mandaron a la tierra. Juan, en la posición cristiana, vamos a leer algunos versículos, Juan 3, 31 al 32, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y yo que vio y oyó esto testifico, y nadie recibe tu testimonio. Y el versículo también, Juan 6, del 38 al 46, bien claro. Porque he descendido del cielo, y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dicen esto? Del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Esto solo Jesús. De ahí nadie más ha visto a Dios cara a cara. El más cerca era Moisés, que vio su gloria, o sea, la espalda, pero nadie ha visto cara a cara. Interesante. Y José Smith vio cara a cara supuestamente a Dios. So, ahí vemos otra contradicción que quizás la miramos en otro video. Entonces Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Otra cosa que nos vamos a preguntar, ¿hay alguna cosa que el Padre no creó? ¿Qué dicen los cristianos y qué dice la Iglesia de Jesucristo los Santos el último día? Dice en Doctrina y Convenios 93, del 29 al 35, lo siguiente. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado, así como toda inteligencia de otra manera no hay existencia. Eso ahí dice que o sea, el hombre fue con Dios en el principio, la inteligencia, o sea, la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. So, ahí dice que Dios, eso dice que Dios no creó la luz. Entonces dice el 31, y aquí esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente les es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación, porque el hombre es espíritu, los elementos son eternos y espíritu y elemento, inseparables unidos, reciben una plenitud de gozo, y cuando están separados, el hombre no puede recibir una plenitud de gozo.
Los elementos son el tabernáculo de Dios. Si el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos y el templo que fuere profanado, Dios lo destruirá. Entonces vemos ahí, Doctrina y Convenios 131, el 7 y el 8. No hay tal cosa como material y inmaterial. Todo espíritu es material, pero es más refinado o puro. Y solo los ojos más puros pueden discernirlo. No lo podemos ver, pero cuando nuestros cuerpos sean purificados, veremos que todo es material. La perla de gran precio. Abraham, ya leímos un poco acerca de esto, solo voy a leer del 18 un poquito versículo. De allí que él hizo la estrella mayor, así también si hay dos espíritus y uno es más inteligente que el otro, sin embargo estos dos espíritus, a pesar de ser uno más inteligente que el otro, no tienen principio, existieron antes, no tendrán fin, existirán después, porque son glolom o eternos. Y el Señor me dijo, estos dos hechos existen, hay dos espíritus y uno es más inteligente que el otro. Habrá otro más inteligente que ellos y yo soy el Señor tu Dios. Entonces ahí incluso habla de que dentro de la Trinidad uno es más inteligente. Y eso es contrario a lo que dice la Biblia. O sea, los tres son Dios. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma inteligencia, omniscientes, saben todo. No es uno más inteligente que el otro. Diferencia, entonces no pueden considerar a la Iglesia de los Santos en los últimos días y cristianos, porque no comparten la misma cosa en muchísimos puntos que hemos visto y vamos a seguir viendo. La Biblia es claro que lo que Dios creó todo el universo, todo. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla acerca de la luz. En todo capítulo 1, Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y no hay otro. Isaías 40, del 12 al 26, habla, ya lo hemos leído en otras partes, en otros videos. Hermoso ahí también, de que Él creó todo. Isaías 43:10 también lo leímos. 44:6 al 8 de Isaías. 44:7 también. 44:24 ya leímos eso. Juan 1:1, el verbo es hermoso, lo leímos. Hechos 17:24 al 28, creó todas las cosas, leímos eso. 1 Corintios 8:6, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, la posición cristiana, ortodoxa, fundamental, es que Dios creó todo. No hay nada que no fuera creado. Y entonces vemos en esos escritos, Doctrina y Convenios y la perla de gran precio, que dice que Dios no creó la luz. O sea, no creó todo. También vamos a ver otro punto. Hay algo que el Hijo no creó. O sea, que Jesucristo no creó. Esto lo encontramos en el documento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en su sitio web, Principios del Evangelio, capítulo 5, la creación, página 23. El plan que Dios tiene para nosotros. Dice lo siguiente: cuando vivamos en calidad de hijos espirituales con nuestros padres celestiales, nuestro Padre Celestial nos habló del plan que tenía para que llegáramos a ser más como Él. Cuando escuchemos su plan, nos regocijamos. Y hay una referencia ahí entre comillas, Job 38:7. Estábamos ansiosos por tener nuevas experiencias y para que eso sucediera era necesario que nos alejáramos de la presencia de nuestro Padre y recibiéramos cuerpos mortales. Ahí está hablando de antes de la creación de Edén, de la tierra. Estábamos en el cielo ya creado. Necesitamos otro lugar para vivir en donde pudiéramos prepararnos para ser como Él. A nuestro nuevo hogar se le llamó tierra.
Jesús creó la tierra. Jesucristo creó este mundo y todo lo que hay en él. También creó muchos mundos más y lo hizo por medio del poder del sacerdocio, bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios el Padre dijo, y he creado incontables mundos, y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado. Una referencia al libro de Mormón, Moisés 1:33. Tenemos otros testimonios de esta verdad. José Smith y Sidney Rigdon vieron a Jesucristo en una visión y testificaron que por él y por medio de él los mundos son y fueron creados y sus habitantes son engendrados, hijos e hijas para Dios. Doctrina y Convenios 76-24. Página 13. Capítulo 3. Jesucristo, nuestro líder escogido y nuestro Salvador. Se necesita un líder y un Salvador cuando se nos presentó el plan de salvación en el mundo espiritual preterrenal. Nos sentimos tan felices que nos regocijamos. Una referencia, ellos ponen ahí Job 38:7. Comprendimos que tendríamos que dejar nuestro hogar celestial. Ya leí eso. Durante algún tiempo, es decir, que no viviríamos en la presencia de nuestro Padre Celestial en la época que pasaríamos alejados de Él. Todos cometeríamos pecados y algunos no perderíamos. Nuestro Padre Celestial conocía y amaba a cada uno de nosotros y sabía que necesitábamos ayuda, por lo que planeó la manera de ayudarnos. Necesitábamos un Salvador que pagaría por nuestros pecados y que nos enseñase la forma de regresar a nuestro Padre Celestial. Y entonces se llamó Jehová, dijo, heme aquí, envíame. Abraham 3:27, Moisés 4:1-4. Uno es la capela de gran precio, el otro es el libro de Mormón. Y a tomar sobre sí nuestros pecados. Jesús estuvo dispuesto a venir a la tierra a dar su vida por nosotros, a tomar sobre sí nuestros pecados. Él, al igual que nuestro Padre Celestial, deseaba que decidiéramos si obedeciéramos los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Sabía que debíamos ser libres para elegir a fin de que nos probáramos a nosotros mismos. Sabemos diferente. Entonces, que Jesús no creó todas las cosas, porque ahí en esos documentos de ellos, el Padre fue el que creó todos los hijos. Y el unigénito era Jesús, fue el que él mandó. Y entonces está hablando otro evangelio, está hablando otro Jesús, diferente al cristianismo y a lo que dice la Biblia. Entonces no hay nada que la Santísima Trinidad no creó. Y Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y del Verbo, vemos ahí Juan 1, del 1 al 3. Vemos Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, ahí vemos que Jesús es Dios. Mismo título que
que Dios usó para demostrarse a Moisés en el Viejo Testamento, yo soy, que es un Dios del presente. Vamos a ver entonces, a ver si nos da un tiempo. Hablé un video más, un poquito acerca de esto. Pero aquí vamos a ver un poco más. Son bastante escrituras, pero acerca de quién es Satanás o Lucifer. La posición oficial de los Iglesias de Jesucristo, los santos, los últimos días. Entonces la pregunta que nos preguntamos, ¿Jesús y Satanás son hermanos espirituales? Y ellos dicen que sí. Los cristianos decimos que no. Y los cristianos nos soportamos de la Biblia. La Iglesia de Jesucristo y los santos, los últimos días, no se soportan en la Biblia porque eso va directamente contrario, no se encuentra ninguna escritura. Y animo si algún mormón o alguien pertenece a la Iglesia de Jesucristo, los santos, los últimos días, que me busque una escritura en la Biblia, Viejo o Nuevo Testamento, donde dice que Jesús es hermano de Satanás. O sea, son hermanos espirituales. No va a encontrar ninguna. Lo que sí va a encontrar es los documentos de ellos, los escritores de ellos, que dicen eso, y en los libros de ellos. Vamos a ver qué dice un documento de ellos, Principios del Evangelio, capítulo 3, página 15. Esto también se puede encontrar en el sitio web oficial de ellos, en el internet. Que éramos dignos de obtener la exaltación, dijo Jesús. Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Hay una referencia al libro de Mormón, Moisés 4.2. Satanás, que se llamaba Lucifer, también dijo, heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y de seguro lo haré, dame pues tu honra. El libro de Mormón, Moisés 4.1. Satanás quería forzarnos a hacer su voluntad, de acuerdo con su plan. No nos permitiría elegir y él nos quitaría la libertad de escoger que nos había concedido nuestro Padre. Satanás quería recibir todo el honor ante nuestra salvación bajo su propuesta, si hubiera frustrado nuestro propósito de venir a la tierra. Véase enseñanzas de los presidentes de la iglesia, David O. McKay, 2004, página 228. También en el mismo capítulo 3, página 16 del documento Principios del Evangelio, habla acerca de la guerra de los cielos. Debido a nuestro Padre Celestial, escogió a Jesucristo para que fuera nuestro Salvador. Satanás se llenó de ira y se rebeló, y hubo guerra en los cielos. Satanás y sus seguidores lucharon contra Jesucristo y los seguidores del Salvador. Estos últimos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Ellos ponen entre comillas la referencia a Apocalipsis 12:11. En esta gran rebelión, Satanás y todos los espíritus que le habían seguido fueron echados de la presencia de Dios y se los expulsó del cielo. Y Dios lo expulsó del cielo. Una tercera parte de los huestes celestiales fueron castigados por seguir a Satanás. Tienen entre comillas, Doctrina y Convenios 29:36. Y se les negó el derecho de recibir cuerpos mortales. Debido a que estamos aquí en la tierra y tenemos un cuerpo mortal, sabemos que escogimos seguir a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Satanás y sus seguidores también están en la tierra, pero como espíritus, y no han olvidado quiénes somos. Ellos están diariamente a nuestro alrededor, tentándonos e incitándonos a hacer aquellas cosas que no le agradan a nuestro Padre Celestial. En nuestra vida preterrenal, escogimos seguir a Jesucristo y aceptar el plan de Dios. Debemos continuar siguiendo a Jesucristo aquí en la tierra. Solo siguiéndolo a Él podremos regresar a nuestro hogar celestial. Entonces, esa es la posición oficial de ellos.
de que Satanás y Jesucristo, o Lucifer y Jesucristo, son hermanos espirituales. Y hay muchos documentos. De otro documento, que no lo voy a leer todo, solo voy a poner el sitio. Jess L. Christensen, Institute of Religion Director at Utah State University, Logan, Utah. O sea, el director del Instituto de Religión en el estado de Utah, la Universidad de Utah. Esta persona, Jesse L. Christensen, habla de esto, un documento que se llama How Can Jesus and Lucifer Be Spirit Brothers When Their Characters and Purpose Are So Utterly Opposed? O sea, cómo Jesús y Lucifer pueden ser hermanos espiritualmente, cuando sus caracteres y propósitos son totalmente diferentes. Entonces, no voy a leer esto, es muy largo, pero es comprobado de los libros de ellos, la posición de ellos, y eso es diferente a lo que los cristianos creemos. O sea, el cristianismo ortodoxo fundamental dice que Lucifer es un ángel caído, fue creado por Jesús. Vamos a ver Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él en todo tenga la preeminencia. Vemos ahí, Satanás fue creado, es un ser creado. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredad de todo, y por quien asimismo hizo el universo. También de Hebreos 6, del 6 al 14, nos habla acerca de esto. Hebreos 2, del 6 al 18, busquen todo esto. Entonces, vemos totalmente diferente Satanás, la posición del cristiano y Satanás. Y solo hay dos versículos en Isaías y en Ezequiel donde hablan de Satanás. Voy a leerlo brevemente. Creo que, si no me equivoco, Isaías 14, la caída de Lucifer, un ser creado, no hermano espiritual de Jesús. Pues ahí vemos diferencia fundamental. Isaías 14, del versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinaron hacia ti los que te veían, te contemplarán diciendo, es este ángel, aquel varón, que hacía temblar la tierra, que trastornó los cielos. Entonces ese Isaías, el otro escritura, vamos a ver si le encuentro rápidamente, es en Ezequiel, si no me equivoco, sí, Ezequiel 28. Del 2. Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estás sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios.
Ahora, aquí habla acerca de una profecía contra el rey de Tiro, que era una persona real, pero a la misma vez está hablando de Satanás, porque vamos a ver cosas que no pueden ser un humano. El 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea ocultado. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riqueza y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Tararán. Brinquemos al 6. Por tanto, así ha dicho Jehová del Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. No, todavía está hablando al rey de Tiro. Vamos a ver la parte que no puede ser Tiro, este rey, porque lo siguiente, el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora inmediatamente vemos que este no puede ser el rey de Tiro humano, porque esta persona no fue creado en Edén. Aquí donde vemos Lucifer, a Satanás. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, cristolino, berilo y once, y zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboríes y flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Y es por eso que muchos teólogos crean que era un arcángel, era Lucifer, que dirigía la alabanza en el cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Son claramente un querubín. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Entonces vemos ahí que Satanás es un ser creado, fue creado en Edén, y no es hermano de Jesús, porque Jesús es Dios. Dios no tiene un hermano, en el sentido así, del mismo naturaleza, especie que Dios. Vemos ahí fundamentalmente diferencias entre el cristianismo, la Biblia y la posición de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Que bendiciones, escudriñemos las Escrituras, sigan pacientemente con estos videos, letra por letra, leyendo, acompañándome en nombre de Jesús.